Muy bien muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase virtual. Esta vez no lo estamos haciendo como un video en vivo, sino pues que estamos trabajándolo como un videoclip. Vamos a ver si también les gusta trabajarlo de esta forma. La clase pasada habíamos visto derivadas parciales, cómo realizarlas, y también habíamos visto algo de derivada direccional. Nos faltó una pequeña cosita que eran planos tangentes, pero también haré un video si esto funciona y les resulta conveniente. Haré un pequeño video respecto a eso, si no lo hacemos en un en vivo. Vamos a ver la regla de la cadena. La regla de la cadena, al igual que con las derivadas de funciones de una variable, es para funciones compuestas. En este caso, tenemos una composición diferente. Aquí tenemos la función w, que depende de u y v. ¿Sí? Las variables de la función w son u y v. Pero, a su vez, las variables u y la variable v son función de x y y. Entonces quiere decir que en el fondo w es una función compuesta de x y y. ¿Okay? Muy bien, entonces hay dos formas de calcular la derivada parcial. La forma número uno es aprenderse estas fórmulas que estamos acá. ¿Okay? Si la podemos ver por acá, si yo quiero la derivada de w respecto de x, primero tengo que pasar por u, la derivada de w respecto de u, por la derivada de u respecto de x, más la derivada de v respecto de w respecto de v por la derivada de v respecto de x. Lo mismo para la derivada de w respecto de y. Sería primero w respecto de u por u respecto de y luego w respecto de v por v respecto de y. ¿Okay? Muy bien. Esto, si lo aprendemos de esta forma, en realidad es bastante confuso y para otros ejemplos tal vez no nos sirva. La forma más sencilla de hacerlo es mediante un diagrama de árbol. Entonces, por acá en este diagrama de árbol ponemos a w dependiendo de u y v, que es lo que está aquí. Eso lo podemos hacer desde el enunciado. Y a su vez u y v van a depender de x y y. Entonces, si yo quiero la derivada de w respecto de x, simplemente tengo que ver cuáles son los caminos que me conducen de w a x. Entonces, de w a x tengo que pasar primero por u, luego por x. Pero también hay otro camino que me conduce de w a x, que sería pasando por v y llegando a x. Si vemos estas flechas rojas, equivalen a cada una de estas fórmulas que están acá. Entonces hago derivada de w respecto de u por derivada de u respecto de x. Ese sería el camino número 1. Entonces podemos ponerlo en esta notación: w respecto de u por u respecto de x. Ese sería el camino 1 que está reflejado acá. Y el camino 2 sería w respecto de v por v respecto de x. Entonces, w respecto de v por v respecto de x. ¿Okay? Si queremos hacer lo mismo para las y, también se puede hacer. ¿Okay? Esta es la definición y ya vamos a ver entonces un ejemplo de solución con esta fórmula. Vamos a utilizar de ahora en adelante este esquema del árbol porque es más sencillo. Muy bien, aquí tenemos nuestro primer ejemplo de regla de la cadena. Dice si w es igual a r a la 3 más s a la 3, donde r es p por q y s es p a la 2 por seno de q, entonces determina la derivada de w respecto de p. ¿Okay? Como vemos, w y p no son variables que siguen inmediatamente, sino que son resultado de una función compuesta, porque w depende de r y s a su vez dependen de p y q. Entonces formamos nuestro diagrama. W depende de r y s, y a su vez r depende de p y q y s depende de p y q. Entonces, si queremos sacar la derivada de w respecto de p, necesitamos ver cuáles son los caminos que nos conectan de w a p. Si lo vemos y lo analizamos, vemos que para llegar a p desde w necesito primero pasar por r y después por de r hacia p. Y el segundo camino sería pasando por s y de s hacia p. Si escribimos esto en nuestra fórmula, sería de w a r por r a p. Ese sería nuestro camino número 1. Y nuestro camino número 2 sería de w a s
y de S a P. Si hallamos esas 4 derivadas, ya podríamos encontrar entonces la derivada de W respecto de P. Entonces necesitamos encontrar primero cuáles son esas 4 derivadas que están ahí. Ese va a ser el trabajo que vamos a hacer a continuación. Entonces, si yo quiero sacar la derivada parcial de W respecto de R, necesito derivar esta función dependiendo únicamente de R. Quiere decir que este S a la 3 es una constante. Entonces, la derivada parcial de W respecto de R sería simplemente 3R a la 2. Ya tenemos esta primera parte. Ahora vamos a calcular la derivada de R respecto de P. Entonces, la derivada de R respecto de P. ¿Okay? Entonces, si aquí tenemos R y vemos que R es P por Q, la derivada de R respecto de P, pues simplemente sería la derivada de P es 1 y 1 por Q, pues Q. Entonces, Q. Luego, la otra parte por el segundo camino sería la derivada de W respecto de S. Entonces, la derivada de W respecto de S es simplemente tomar y esto, derivarlo respecto de la variable S, que sería entonces 3S a la 2. Y finalmente, S respecto de P. S respecto de P. ¿Okay? Muy bien. S respecto de P sería derivar esto. Entonces la derivada de P a la 2 es 2P. Y como seno de Q es una constante, entonces nos queda 2P por seno de Q. Muy bien. Ahora vamos a tomar toda esta información y escribirla en este formato. Entonces escribimos primero la derivada de W respecto de R. Que sería 3R al cuadrado multiplicado por la derivada de R respecto de P, que sería Q, más la otra parte sería la derivada de W respecto de S, que es 3S cuadrado, por la derivada de S respecto de P, que sería 2P por seno de Q. Ahora bien, estas funciones con posición usualmente necesitan depender solamente de las últimas variables, de P y Q, ¿okay? De las que están acá. Entonces esto que está aquí, R y S, no nos va a servir para hacer una fórmula de dos variables, porque aquí vemos las letras R, S, P y Q. Entonces necesitamos que solamente estén las letras P y Q. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Simplemente vemos que acá está R y acá está S. R es P por Q y S es P cuadrado por seno de Q. Entonces hacemos la sustitución de R en este espacio y la sustitución de S en esta variable y ya obtendríamos nuestra fórmula lista dependiendo únicamente de P y Q. Entonces sería 3 y en vez de poner R cuadrado ponemos PQ al cuadrado más 3 y en vez de poner S cuadrado escribimos P cuadrado seno de Q al cuadrado. El resto es simplemente un poquito de álgebra para simplificar los resultados. Por aquí obtendríamos entonces 3 P a la 2 Q a la 3 más 6, 3 por 2, 6, P a la 5, porque P a la 2 es 4 con este 5 y seno al cuadrado de Q. De una forma análoga a esta podríamos calcular la derivada de W respecto de Q, pero eso se los voy a dejar a ustedes como ejercicio. Sí, ya sé lo que estarán pensando. Bueno, este ejercicio se pudo haber hecho con la fórmula porque era casi que igual al otro y que no ofrece. ¿Qué pasaría si tuviera más variables? Pues bueno, atentos. Vamos a ver un ejemplo en donde haya más variables. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo 2. Dice si W es una función que depende de R, S, V y T. R cuadrado más S por V más T a la 3 y donde además R depende de X, Y, Z con R igual X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado
Z es igual a XYZ, V es igual a X por E a la y T es igual a Y por Z cuadrado. Entonces vemos que W depende de R, S, V y T, y cada una de esas funciones depende de X, Y, Z. Aquí esta también depende de Z y esta también depende de X, aunque las variables no estén, para formar nuestro árbol de la regla de la cadena. Vamos a buscar entonces las ramas que me conduzcan de W hasta Z. Entonces las ramas que me conducen de W hasta Z, primero va a ser pasando por R, y luego de R a Z, luego pasando por S, y luego de S a Z. Esta rama de V no vamos a lograr llegar a Z, entonces vamos a excluirla, y sería la rama que pasa por T y de T a Z. Entonces tendríamos que hacer estas tres sumandos para lograr el ejercicio. Vamos a colocar entonces la fórmula. Sería W a R y luego R a Z más W a S, luego de S a Z y luego de W a T y luego de T a Z. ¿Okay? La rama que no contiene la Z en esta fórmula no la incluimos porque a la hora de hacer la derivada de V respecto de Z nos va a dar 0 y va a hacer que toda la rama todo el camino se excluya. Entonces vamos a colocar únicamente lo que necesitamos. Esta sería la derivada de W respecto de Z. Vamos a calcular entonces estas 6 derivadas y vamos a poner todo en términos de X, Y, Z para terminar este ejercicio. Empezamos por la derivada de W respecto de R. ¿Okay? Entonces la derivada de W respecto de R sería solamente 2R. Luego calculamos la derivada de R respecto de Z. La derivada de R respecto de Z sería 2Z. ¿Okay? Muy bien. Ahora hacemos la derivada de W respecto de S. ¿Okay? Si hacemos la derivada de W respecto de S, esto da 0, esto da 0. Y aquí la derivada de S da 1 por V. W respecto de S nos da V. Luego tenemos que hacer la derivada de S respecto de Z. Aquí tenemos la función. Z está multiplicando a XY, entonces la derivada de Z es 1 por XY, pues obtenemos XY. El tercer camino sería la derivada de W respecto de T. ¿Okay? Que sería entonces 3T a la 2 porque esto da 0 y esto da 0. Luego la derivada de T respecto de Z. Entonces nos vamos por acá y vemos que la derivada de T respecto de Z sería 2Z por Y. Vamos a escribirlo de esta forma. ¿Sí? Ahora vamos a juntar todo en una sola fórmula y luego vamos a ir cambiando R, V y T por las fórmulas que están aquí dependiendo de X, Y, Z. Entonces nuestra derivada de W respecto de Z es igual a 2R por 2Z, que es esta primera parte, más V por XY, más 3T cuadrado por 2YZ. ¿Qué tenemos que cambiar aquí para que nuestra fórmula quede dependiendo únicamente de X, Y, Z? Pues esta R, esta V y esa T. Los cambiamos por sus respectivas fórmulas que están acá. Entonces esto nos quedaría 2 por 2, 4. R es X2 más Y2 más Z2. Multiplicado por Z. Y tendríamos nuestro primer sumando. El segundo sería poner la función V, que sería X por E a la Y. Multiplicado por XY. Entonces, haciendo un poco de álgebra, obtenemos esto. Más, sería cambiar T por YZ cuadrado. 3 por 2, 6. YZ cuadrado nos
daría y a la 2 z a la 4. Al multiplicar aquí entonces quedaríamos y a la 3 z a la 5. Y con eso obtenemos nuestra función final. Voy a poner un pequeño impasse para desarrollar el procedimiento algebraico que usamos aquí. Yz cuadrado por 2yz. Entonces 3 por 2 son 6. Aquí nos queda y a la 2 z a la 4 multiplicado por yz, y finalmente y a la 3 z a la 5, que es lo que tenemos aquí. Muy bien, este es nuestro segundo ejemplo. Vamos a hacer algunos ejercicios relativos a esta regla de la cadena, y en un próximo video que estaré publicando muy pronto vamos a ver la regla de la función implícita. ¿Sí? Espero les haya quedado claro. Si tienen dudas, comentarios, confites, chocolates, lo que gusten, pueden escribirme y con gusto les voy a estar atendiendo.